¿Por qué no me pides algo? Lo que sea, lo aceptaré. ¿Qué hacéis? Las deudas se pagan. No quiero nada más. ¿De verdad no lo vais a considerar? Solo quiero el dinero. Vuestra hija usó mi casa como garantía para un préstamo de 1 millón. Acordamos que me lo devolvería en 1 año, pero ya ha pasado 1 año y medio. No solo no me lo ha devuelto, sino que se ha casado con un viejo multimillonario. Decidme, ¿cómo mi novia era ella adecuada? Como tu novia no era adecuada, pero yo, como tu tía, sí que lo soy. Dejadme compensaros, ¿vale? Ya veremos. Mi sueño de pequeño era ser el hombre más rico de Yangcheng. Ahora, parece que ni siquiera podré mantenerme a mí mismo. Detectando que el anfitrión ha iniciado el software. Sistema de subastas divino vinculado con éxito. Sistema. Se os otorgan 3 paquetes de bienvenida para novatos. Píldora curativa. Píldora del arrepentimiento. Y 30 años de vida. Píldora curativa. Píldora del arrepentimiento. 30 años de vida. Debe subastarse en la casa de subastas. Esta subasta solo invitará a las élites de la ciudad. Entonces, sistema. ¿Qué pasa con el dinero de la subasta? Sistema. Las ganancias de la subasta pertenecen al anfitrión. ¿Todo para mí? ¡Esto es la leche! Ahora mi sueño de ser el hombre más rico de Yangcheng ya no es un sueño. Sistema, empezad la subasta ahora mismo. Recibido, enviando invitaciones. Abuelo, no aguantaré mucho más. No digas tonterías. El abuelo encontrará la manera de salvarte. ¿Qué es esto? Ha aparecido de la nada en mi mano. Mañana a las 9 de la mañana, la Casa de Subastas Extraordinaria subastará una píldora curativa, una píldora del arrepentimiento y 30 años de vida. Con esta invitación, podéis participar directamente. Abuelo, esto es una estafa, ¿verdad? No lo sé, pero si esta píldora curativa realmente puede curar tu cáncer, entonces el abuelo debe ir. Avisad al equipo de seguridad. Mañana escoltadlo a todos. Aunque se caiga el cielo, llevad a Yu Wei a esta subasta. Señor Zhou, ha aparecido una invitación de la nada. Las cámaras de seguridad no lo grabaron. Dicen que es para vosotros. ¿Para mí? Píldora curativa, píldora del arrepentimiento y 30 años de vida. Esto no será un engaño, ¿verdad? No. Esto ha aparecido de la nada, así que no debe ser un objeto cualquiera. Tengo que ir a verlo. ¿Y si es verdad? Avisad a todos. Todos mis compromisos de mañana canceladlos. Quiero asistir a esta subasta. ¿Qué es esto? Ha volado a mi mano de repente. Se suspende la reunión. Subastador, esta casa de subastas ha aparecido de la nada en el centro de la ciudad. Es demasiado extraño. ¿No vais a dar una explicación? Sí, ¿qué pasa? Señores, no preguntéis lo que no debéis. Si no conocéis el motivo, solo significa que no estáis a la altura. ¿Qué? Ha dicho que no estoy a la altura. Bueno, esta casa de subastas es demasiado misteriosa. Primero veré si lo que subasta este chico es tan milagroso como dice la invitación. Si no tenéis más preguntas, declaro abierta la subasta. Primer artículo. Píldora curativa. Al tomarla cura todas las enfermedades. ¿Una pastilla puede curar el cáncer? ¡Qué broma! No me lo creo. Con solo decir unas palabras puede curar todas las enfermedades. ¿No será una fanfarronada? Subastador, ¿decís que todas las enfermedades, incluso el cáncer, se pueden curar? He dicho que todas las enfermedades. Tengo que intentarlo. Abuelo. Tranquila. El abuelo os lo conseguirá. Señores, la Casa de Subastas Extraordinaria garantiza que el ganador de la subasta podrá tomarla en el acto. Si el efecto no es el esperado, se os devolverá el triple del coste en el acto. Si no hay objeciones ahora mismo, comienza oficialmente la subasta de la píldora curativa. El precio inicial es de 10 millones y cada puja no será inferior a 1 millón. 20 millones. El señor Wang de Materiales de Construcción Haoming, con una fortuna de más de 2.000 millones, ha sido el primero en pujar, con un mínimo de 10 millones. El señor Shao del Grupo Rosa también ha pujado. Ninguno de vosotros valoráis el... Pujo 100 millones. El anciano Shao del consorcio Shao se dice que su fortuna asciende a cientos de miles de millones. ¿Cientos de miles de millones? Eso es solo lo que se ve. 200 millones. Es Zhou Tianhai. Este es el hombre más rico de nuestra ciudad de Yangcheng. ¿Acaso Zhou Tianhai va a competir con el anciano Shao por la píldora curativa? Señor Zhou, ¿qué queréis decir con eso? ¿Cómo? ¿Vuestro grupo Zhao puede competir? Yo, Zhou Tianhai. No podéis competir por ella. La señorita Zhao padece cáncer. Incluso a esta subasta ha venido en silla de ruedas, haciendo un gran esfuerzo. ¿De verdad tenéis corazón para competir con una niña así? Yo empecé de cero, trabajando y socializando 20 años. ¿Creéis que mi cuerpo está mejor? 10.000 millones. Este viejo está loco. Señor Zhou, mi nieta padece una enfermedad terminal. Le queda poco tiempo. Esta píldora curativa quizás pueda darle a mi pequeña una oportunidad de vida. Os aconsejo, una cosa no os metáis. Ajajaja. Ya que el anciano Zhao ha hablado, entonces no me meteré más. 10.000 millones a la una. 10.000 millones por una píldora curativa inexistente.
Quiero ver si esto es verdad o mentira. 10.000 millones. A las 2. Si puede curar el cáncer, estos 10.000 millones no habrán sido en vano. 10.000 millones. Ding. La píldora curativa ha sido subastada con éxito. Precio de venta, 10.000 millones de yuanes. 1.000 millones de fondo. Han sido ingresados en vuestra cuenta. Qué pena. 100.000 puntos. Solo una píldora curativa. Ya me permite activar funciones dobles. Pero cuando salgan punto, esas cosas aún más increíbles, podré conseguir aún más riqueza. Ahora, no solo seré el hombre más rico de Jiangcheng, sino que incluso el más rico del mundo. No será un problema. Wang Yao Yao, espero que en el futuro, cuando veáis mi éxito actual, no os arrepintáis. No os arrepintáis. Anciano Sao, enhorabuena. ¿Queréis probar ahora mismo? ¿El efecto de esta píldora curativa? Claro que sí. Xiao Su, traedlo. Sí. Yuwei, ¿cómo estáis? Abuelo, mi cuerpo ya se ha recuperado por completo. ¿Qué decís? ¿Vuestro cuerpo está bien? Sí, abuelo. El cáncer que me ha atormentado durante más de 10 años ya no está. Ahora siento que estoy mejor que antes de enfermar. ¡Qué bien! ¡Esto es increíble! No me esperaba que esta píldora curativa. Es alucinante que tenga un efecto tan milagroso. Dicen que su enfermedad ha sido tratada por los mejores médicos del mundo y es una enfermedad terminal incurable. Es una pasada. No me esperaba que esta casa de subastas vendiera de verdad artículos tan extraordinarios. Esto es de locos. Esta píldora curativa, ¿de verdad tiene efectos tan milagrosos? ¿En serio? ¿Esta pequeña pastilla puede curar hasta el cáncer? Debería haber pugnado un poco más. Si no, el que se estaría recuperando sería yo. Jefe, la primera subasta ya ha terminado. ¿No deberíamos pasar ya a mostrar el siguiente lote? Así es. Este objeto se llama píldora del arrepentimiento. Este objeto se llama píldora del arrepentimiento. Tras tomarla, podréis elegir un suceso pasado para deshacerlo. ¿Píldora del arrepentimiento? Ja, ja, ja. Entonces, si el otro día metí la pata y perdí un gran proyecto, ¿puedo volver atrás? Yo hace 5 años no pude salvar a mi madre. ¿También puedo arreglarlo? Guapo, me parece que te estás pasando de la raya. Dicen que no existe la píldora del arrepentimiento. Y ahora tú no sales con esto. ¿Es apropiado que intentéis engañar a todo el mundo? La píldora curativa anterior. Vosotros también dudasteis de su efecto, pero ¿cuál fue el resultado? Tú. Lo repito una vez más. Los que dudéis, no participáis en la subasta. La casa de subastas promete solemnemente de nuevo. Si el efecto no es el esperado, se os devolverá el triple del dinero de la subasta. Si esto realmente funciona, Tianshui, ¿podría ser que volvieses a mi lado? Debo aprovechar esta oportunidad de negocio. Si no quieres, entonces rompemos. Pero esta vez el riesgo es demasiado grande. Si de verdad quieres hacerlo, hagámoslo poco a poco, ¿vale? No quiero que te pase nada. Si tienes miedo, entonces lárgate. No necesito mujeres que me frenen. En aquel proyecto me engañaron y lo perdí todo. Tardé 3 años en saldar mis deudas. Aunque después me recuperé, él nunca pudo volver. Si de verdad pudiera volver a empezar, te protegería y viviríamos una vida tranquila. Tianshui. Si no hay objeciones, la subasta comienza ahora. El precio de salida. 50 millones. Yo ofrezco 80 millones. Si esta cosa puede ayudarme a recuperar ese gran proyecto, entonces no se puede medir en decenas de millones. ¡Debo conseguirla! Yo ofrezco 100 millones. Con tal de salvar a mi madre. ¡Que me arruine si quiero! Yo ofrezco 500 millones. El señor So se ha vuelto loco. 500 millones de golpe. Ay. ¿Y cómo vamos a competir nosotros ahora? Abuelo, ¿no deberíamos intentar conseguir esta píldora del arrepentimiento? No. Ahora que tu enfermedad está curada, el abuelo ya no tiene nada de lo que arrepentirse. Bien. Primera llamada. ¿Alguien más quiere pujar? 600 millones. Es la señora Su del grupo Tianhe. Otro supermillonario. Esta mujer y Chou Tianhai tienen una fuerza similar. Señora Su, ¿qué estáis haciendo? Citando una frase que el señor Zhou dijo antes.
Si el señor Zhou puede pujar, ¿por qué no puedo yo hacer una oferta? Yo quiero esto. Es para compensar mi arrepentimiento pasado. Os aconsejo que no os metáis. ¿El señor Zhou cree que solo él tiene arrepentimientos? Hermano, si pudiera volver a empezar, tu hermana te dejaría perseguir tus propios sueños. Siendo así, pues veamos quién es más capaz. Tian Shui. Espérame. Esta vez tengo que hacer que vuelvas a mi lado. Ofrezco 800 millones. ¡Wow! 900 millones. 1000 millones. ¡Están locos! El señor Zhou y la señora Su, estos dos están realmente locos. Sí, por esta píldora del arrepentimiento, en solo 2 minutos ya ha subido a 1000 millones. ¿Quién se atreve a competir ahora? ¡Nueva oferta! Yo ofrezco 1500 millones. Señora Su, esta vez, aunque me arruine, tengo que conseguir esta píldora del arrepentimiento. Os aconsejo que no intentéis superarme. ¿Creéis que os tengo miedo? 1800 millones. 1800 millones. A la una, 1800 millones. A las dos, 2000 millones. ¡Qué barbaridad! ¿Quién iba a decir que esta píldora del arrepentimiento? Ya ha llegado a los 2000 millones. Estos tíos, es como si el dinero no valiera nada para ellos. ¿Qué tal? Señora Su, ¿vais a seguir? Yo creo que mejor lo dejáis. 2.000 millones. 2 veces. Maldita sea. 10.000 millones ya es todo el flujo de caja de la empresa. Ahora, ¿qué hacemos? 2.000 millones. 3 veces. Adjudicado. Ja, 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 ja. Es mía. Esta píldora del arrepentimiento es mía. Ja, 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 ja. Zing. La píldora del arrepentimiento ha sido subastada con éxito. Precio final, 2.000 millones de yuanes. El anfitrión ha obtenido 200.000 puntos. Tian Shui, ¿de verdad puedes volver a mi lado? No quiero que te pase nada. Vale, esta vez te haré caso. Dulce Shui. Tianhai, ¿qué te pasa? Parecéis haber visto un fantasma. ¿Eh? Esa es de verdad la primera novia del señor Zhou Tianxue. Shui, de verdad has vuelto. ¿Qué es eso de volver o no volver? ¿No hemos estado siempre juntos? Sí, siempre juntos. Siempre hemos estado juntos. Venga, venga. Hay mucha gente mirando. Vale, lo que tú digas. Todo lo que digáis. Volvemos a nuestros asientos. ¿Sí? Vale, lo que digáis. ¡Es increíble! El señor Zhou ha vuelto con su primer amor de hace más de 20 años. Si tuviera más dinero podría haber comprado la píldora del arrepentimiento y salvar a mi madre. Esto es demasiado descabellado. Oí que Zhou Tianhai y Tianxue hace más de 20 años tuvieron una pelea terrible. Y ahora realmente han vuelto. Ah, qué pena. Ojalá hubiera insistido un poco más. Subastador, ¿es hora del siguiente artículo? Por supuesto.
Ahora, por favor, admirad el tesoro estrella de esta subasta. Este objeto, al ser ingerido... ¡Bien! ¿Qué? ¿Rejuvenecer 30 años? ¡Es demasiado increíble! Rejuvenecer 30 años. Entonces podría volver a tener 18 años. Además, 30 años son suficientes para llevar al grupo Tianei a una altura inimaginable. Guapo, la píldora curativa y la píldora del arrepentimiento, vale. Pero esto que dices, es algo que puede hacer que la gente rejuvenezca. ¿Es de verdad o no? Ya lo he dicho muchas veces. Si es falso, os indemnizo el triple. Si no lo creéis, entonces no participéis en la subasta. Sea verdad o no, esta vez tengo que conseguirlo. Señor Zhao, os he cedido la píldora del arrepentimiento. Estos 30 años de vida, no vais a intervenir, ¿verdad? ¿Vosotros qué creéis? Si pudiera hacer que Xuer volviera a ser joven, probablemente sería lo más feliz para ella como mujer. Abuelo, si rejuvenecierais 30 años, seguro que llevaríais al consorcio Zhao a un nivel superior. ¿Vamos a pujar por ello? Bien, bien, bien. Haré lo que diga mi nieta. No esperaba que el consorcio Zhao también fuera a participar esta vez. Si este viejo también va a participar, parece que esta vez va a ser difícil, ¿eh? Si no hay objeciones. La subasta comienza ahora. El precio inicial es de 200 millones. 300 millones. Yo también voy a probar esta vez. 500 millones. Yo también me uno a la diversión. Ofrezco 1000 millones. Xuer, esperad a que lo consiga. Estos 30 años de vida te los doy a ti, ¿vale? No, Hongwei. Esto es para ti. ¿Es lo mejor? Si lo usas, podrás llevar a la empresa más lejos y más alto. ¿No ha sido siempre tu sueño? No, ya no tengo ningún arrepentimiento. Hacer que vuelvas a ser joven es mi mayor sueño ahora mismo. Bien. 1500 millones. Señora Su, el resultado aún no está decidido. ¿No es demasiado pronto para decir eso? Ja, 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 ja. 2000 millones. Zhou Tianhai, tú. Ja, 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 ja. Anciano Chao, vosotros no dejáis ningún margen, ¿eh? Jaja, unos pocos miles de millones. A mi familia Zhao no le importa. Siendo así, yo también me arriesgo. 3.500 millones. 4000 millones. 5.000 millones. 5.000 millones. 1. 5.000 millones. 2. 5.000 millones. ¿Debo hacer una oferta? 50.000 millones. 3. Esperad. Es Qin Shan. Su grupo Qin Punto es tan famoso como el consorcio Zhao. Es un consorcio de 100.000 millones. Parece que él también viene por los años de vida. 100.000 millones. Este viejo inútil punto de repente recibió una invitación de la casa de subastas extraordinaria y tiene que venir aquí a subastar años de vida. ¡Qué risa me da! No me creo que en este mundo exista algo que pueda prolongar la vida. Mi ex Wang Xiao Xiao también ha venido. Esta mujer me debe 1 millón. ¿Chen Yang? ¿Cómo es que está él aquí? ¿No era un pringado? ¿Cómo ha venido a subastar aquí? Señor Qin, ¿estáis seguro de ofrecer 100.000 millones? Claro. Si puedo volver a mi juventud, ¿Qué son 100.000 millones? 100.000 millones a la una. empezar con 100.000 millones. No es de extrañar que sea el gran consorcio Qin. Ni siquiera con un préstamo. ¿Cómo podría conseguir tanto dinero? 100.000 millones a las dos. ¿Qué hacen estos ricos? Si este viejo se lo lleva, ¿qué herencia voy a heredar yo? 100.000 millones a las tres. Vendido. Ding. La píldora de años de vida ha sido subastada con éxito. Precio de venta, 10.000 millones de yuanes. Ding, la píldora de años de vida ha sido subastada con éxito. Precio de venta, 10.000 millones de yuanes. Anfitrión, has obtenido 1 millón de puntos. 10.000 millones de fondos han sido ingresados en tu cuenta. ¡Qué pasada! Acabo de ganar 10.000 millones. Lo más importante es que, con los 3 millones de puntos actuales, ya puedo activar la función de tienda del sistema. Además, Wang Xiao Xiao, te casaste con este viejo rico, simplemente para que muriera pronto y así heredar su fortuna. Cuando Qin Shan rejuvenezca 30 años, ya quiero ver qué cara ponéis. Ojalá esto realmente me devuelva a mi juventud. Son 30 años de vida, qué pena. Imposible. Nada puede hacer que alguien rejuvenezca 30 años. Este Chen Yang nos está engañando. ¿Qué está pasando? ¿Será posible? ¿Soy yo? ¿De verdad he vuelto a mi mejor momento? ¡He vuelto! ¡De verdad he vuelto a ser joven! ¡Es increíble! De verdad puede hacer que uno rejuvenezca. Si esto se supiera, seguro que conmocionaría al mundo entero. Este viejo ha vuelto a su mejor momento. Parece que a partir de ahora, nadie podrá detener al grupo Qin. Imposible. Esto es absolutamente imposible.
Qin Shan de verdad ha rejuvenecido. ¿Y ahora cómo voy a heredar? Chen Yang, me estás arruinando. Me impides heredar. Y por vuestra culpa tengo que seguir aguantándolo. Esto no os lo perdonaré jamás. Señor, antes tenía mis dudas, pero ahora yo, Qin Shan, os pido disculpas. Estos 10.000 millones han valido la pena. Me alegro de que el señor Qin esté satisfecho. No hay nada más que decir. Si en el futuro tenéis alguna petición, con una sola llamada... Wang Xiaoxiao, ¿todavía queréis algo? Vuestra píldora de años de vida. Seguro que tiene algún problema. ¿Qué problema tiene? ¿No veis que el señor Qin está perfectamente? ¿Está envenenado? ¿O no ha rejuvenecido? Aunque mi marido ha rejuvenecido, pero... ¡Basta! ¡Hao Hiao! ¡No arméis más jaleo! Este señor Chen es mi salvador. Si seguís con vuestras tonterías, no me culpes si me pongo serio con vosotras. Wang Xiaoxiao, ¿lo veis? Vuestro marido os pide que seáis más amables conmigo. Ahora os pido una cosa. ¿Qué me vais a pedir? Os pido que os larguéis de una vez. Tú... ¿Me resultáis molesta? Asquerosa. Me dais ganas de vomitar. Señor Qin, si vuestra esposa, que es tan irracional, no desaparece de mi vista, entonces yo... ¿Qué quieres hacer? ¿Qué podéis hacer? ¿Creéis que por montar una subasta de pacotilla vais a ser más ricos que mi marido? Estáis locos de atar. ¡Basta! ¡Hiao Hiao! ¡No digas más! Pues voy a decirlo. Marido, la píldora de años de vida que acabas de tomar seguro que tiene algún problema. Muy bien. Ya que una y otra vez decís que mi píldora de años de vida tiene problemas, entonces decidme. Decidles a todos. Esta... Vuestra píldora de años de vida seguro que tiene graves efectos secundarios. ¿Tenéis alguna base para decir eso? Es bien sabido que todo aquello que da a la gente una gratificación temporal y una sensación de placer tiene efectos secundarios, como el tabaco y el alcohol, o quizás Betel. Todas estas cosas, a decir verdad, aunque puedan excitarte brevemente, sin excepción, son los carcinógenos más terribles. ¿Y luego qué? Así que, vuestra píldora de años de vida también debe tener efectos secundarios, también debe ser cancerígena. Cuanto más fuerte sea el efecto de vuestra píldora de años de vida, mayor será la tasa de cáncer. Qin Shan, ¿vosotros también pensáis lo mismo? Señor Chen, entonces vuestra píldora de años de vida ¿contiene carcinógenos o no? ¿Vosotros qué pensáis? Yo. Escuchad bien, todos. Hoy anuncio algo. Y ahora en adelante, la Casa de Subastas Extraordinaria prohíbe la entrada a Qin Shan y a todos sus parientes. Este viejo Qin Shan está realmente confundido. Qin Shan es demasiado tonto. Si no puede entrar en la Casa de Subastas de Shenyang en el futuro, las pérdidas serán incalculables. ¿Cómo podría esta píldora de años de vida tener efectos secundarios? Yendo al extremo, incluso si tuviera efectos secundarios, sería mucho mejor que vosotros, este viejo de más de 70 años, que está a punto de morir. ¿No creéis? ¡Ay! Señor Chen, lo siento. No debí dudar de ti. Reconozco mi error. Por favor, no me prohibáis entrar en vuestra casa de subastas en el futuro. ¿Reconocéis vuestro error? Puedo perdonaros, pero tengo una condición. Bien. ¿Qué condición tenéis? Podéis pedir la cantidad de dinero que queráis. No quiero dinero. Solo quiero que ellas... Bah, Chen Yang, ¿queréis que os pida disculpas? Ni siquiera miráis qué clase de persona sois. Además, ¿no creeréis que mi marido realmente me dejará arrodillarme ante vosotros? Es una ilusión. No hace falta que os arrodilléis, pero entonces vuestro marido, Qin Shan, y vosotras no volveréis a asistir a mis subastas. Si no asistimos, ¿a quién le importa? Ojalá hubiera impedido que Qin Shan viniera. Estaba a punto de morir en unos días. Y ahora, mirad, 30 años más joven. Me va a matar. Cariño, vámonos. ¿A quién le importa a él? A mí sí. ¿Qué dices? Digo que valoro las subastas de Shenyang. Unos lotes tan divinos. Ya no hablo de mí. Hasta el hombre más rico del mundo los querría. Y vendría a congraciarse con Shenyang. Tú. Entonces, ¿cómo me quedo yo? ¿Cómo voy a soportar esto? Muy sencillo. ¿Sencillo? Solo tienes que arrodillarte y hacer una reverencia a Shenyang. ¿Qué dices? ¿Quieres que me arrodille ante él? Jamás. Si no te arrodillas, a partir de hoy, lárgate de la familia Qin. Tú. Wang Xiaoxiao. No os demoréis. Arrodillaos rápido. Tengo prisa. ¿De verdad yo, Wang Xiaoxiao, tengo que arrodillarme ante él? Este ex al que despreciaba es tan odioso. ¿De verdad tengo que arrodillarme ante él? Qin Shan, si no se arrodilla ya, no tendréis otra oportunidad. Arrodíllate rápido. Eres un agafe. ¿Quieres matarme? Shenyang, lo siento. ¡Lárgate!
Wang Xiaoxiao, querías heredar la fortuna de Qin Shan. Ahora quiero ver cómo vas a heredar nada. Enhorabuena, anfitrión, la primera ronda de subastas no ha tenido artículos sin vender. Recibes 100.000 puntos y se desbloquean los artículos de la siguiente ronda. Esta ronda de subastas no solo me ha dado 100.000 puntos. ¿También desbloquea los artículos de la siguiente ronda? ¡Esto es la leche! Sistema, déjame ver qué hay. Una píldora de juventud eterna, una píldora de inmunidad total, una píldora de resurrección. ¿Desea el anfitrión extraerlos? ¿Píldora de resurrección? Esto es incluso más increíble que la píldora de años de vida. Extraer la píldora de juventud eterna, coste 2.500 millones. Píldora de inmunidad total, 4.000 millones. No me digas, sistema, eres un timo. ¿Y encima tengo que pagar por ellos? Ay, acabo de ganar más de 10.000 millones. Y ya tengo que gastarlos. Extraer todo. Enhorabuena, anfitrión. Extracción completada. Genial, sistema. La próxima ronda de subastas, ¿cuándo se podrá abrir? Cada subasta tiene un tiempo de espera de 24 horas. Mañana ya estará. Eso está muy bien. Todavía tengo más de 1 millón de puntos. Sistema, abre la tienda. Pensaba que este 1.000.000 de puntos era mucho, pero resulta que ni siquiera puedo comprarla. Lectura de mentes. Pero comparado con la visión de rayos X, es más rentable comprar esto. Anfitrión, habéis gastado 1 millón de puntos en la píldora de purificación de médula. Esta píldora de purificación de médula es increíble. Siento que podría matar a un toro de un puñetazo. Enfrentarme a decenas de hombres fuertes sería pan comido. Wang Xiaoxiao, ¿no vienes con buenas intenciones? Si quieres buscarme problemas, el yo de ahora y el de antes somos muy diferentes. Chen Yang, has arruinado mis planes. Esta vez te haré morir en tu propia casa. Chen Yang, me has fastidiado. Hiciste que ese viejo se volviera tan joven. Y ahora no puedo heredar su fortuna. Y tú tan tranquilo. Va. Que no puedas heredar su fortuna. ¿A mí qué me importa? Claro que te importa. Ahora os doy una oportunidad. Hablad. ¿De dónde sacasteis esos tesoros? Si hoy estáis dispuestos a hablar, podría considerar perdonaros la vida. ¿Vosotros? ¿Qué fuerza tenéis? ¿Acaso no lo sé? ¿Creéis que podéis con mis guardaespaldas? Atacadlos. Pegadles fuerte. ¿Qué demonios es esto? No tenéis ni fuerza para pegar y venís a ser guardaespaldas. ¿Esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? Imposible. ¿Tú no eres solo un universitario recién graduado? ¿Cómo es posible que puedas con tanta gente mía? ¿Qué son estos guardaespaldas? Hoy también os tengo una sorpresa extra. ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? Todo lo que acabáis de decir, ya lo he grabado. Adivinad. Si Qin Shan escucha esto, ¿cuál será su reacción? ¿Tú... ¿Me grabasteis? Esto lo aprendí de ti. Cuando me debías 1 millón, por miedo a que me echara atrás, no paraste de grabarme. Ahora que te toca a ti, ¿ya tienes miedo? No, Chen Yang, no puedes hacer esto. Qin Shan lo es todo para mí. No me hagas esto. Te lo ruego. Si no le das esa grabación, haré lo que quieras. ¡Demasiado tarde! Chen Yang, te odio. Cariño. Me han humillado. Tienes que ayudarme. ¡Fuera! Cariño, ¿qué haces? ¿Me preguntas qué hago? Deberías preguntártelo a ti misma. Este es el grabador que me dio Chen Yang. Escúchalo tú misma. Oh, cariño, no soy yo. Ese Chen Yang me está tendiendo una trampa. De verdad que no quise decir eso. Te quiero. De verdad que me he equivocado.
Cariño, de verdad que te quiero. Por favor, no me abandones, te lo ruego, te quiero mucho. ¿Me quieres? Enciende la grabadora. Escuché lo que ha dicho. Chen Yang, me has arruinado los planes. Has hecho que ese viejo se vuelva tan joven y ahora yo no puedo heredar su fortuna. Y tú tan tranquila. ¿Ahora tenéis algo que explicar? Cariño, de verdad que me equivoqué. Solo fue un momento de confusión. Pero de verdad que te quiero. De verdad que no mentía. Basta. ¿Ah? No creáis que no sé por qué os acercasteis a mí. Soy un viejo de más de 70 años. Si os casasteis conmigo, no fue por amor. ¿Por qué otra cosa iba a ser? No, es porque te quiero. Basta. No más tonterías. Sé que solo estáis por el dinero, pero os tengo una mala noticia. Antes de casarnos, todos mis bienes ya estaban a nombre de mi hijo. ¿Cómo puede ser? Pero, si me sirves bien, podría considerar darte más dinero para gastar. Cariño, no te preocupes. Siempre seré la mejor para ti. Chen Yang, todo es culpa tuya. Si no fuera por ti, ¿cómo habría acabado así? Ya verás. Wang Xiaoxiao, solo con que tú quieras jugar conmigo es demasiado fantasioso. Aunque no estuviera Chen Yang y yo muriera de viejo, tampoco podrías quedarte con mi fortuna. Es la casa de subastas extraordinaria. Mañana a las 12 del mediodía se abrirá la segunda subasta. Esta vez, debo conseguir todo lo extraordinario de esta casa de subastas. Todo. Bienvenidos a todos a la casa de subastas extraordinaria. Yo ya estoy impaciente. Sacad vuestros artículos para subastar. Empecemos ya. Viejo, la última vez te llevaste la píldora de años de vida. Ya habéis rejuvenecido 30 años. ¿Qué más tenéis que esperar ahora? Ja. ¿A quién llamas viejo? Ahora tengo entre 30 y 40 años. Una edad llena de vigor. No hay comparación contigo, viejo. En absoluto. Pero precisamente porque he visto el poder de esta casa de subastas extraordinaria. Ahora tengo aún más ganas de ver qué cosas aún más increíbles podrá sacar el señor Chen. ¿Esta vez? Muy bien. Pero esta vez no voy a cederte el paso como la última vez. Pues esta vez, ya veremos. Yo quiero ver qué cosas raras podrá sacar Chen Yang esta vez. Disculpad la espera, señores. La casa de subastas extraordinaria comienza oficialmente. Y en esta ocasión tendremos un objeto estrella. Un objeto extraordinario. ¿Un objeto estrella? ¿Qué será? La invitación que nos enviaron esta vez no especificaba los artículos de la subasta. Pero si este subastador lo considera un tesoro estrella, seguro que es aún más potente que la píldora de años de vida anterior. Ese objeto estrella debe ser mío. Presentamos el primer artículo. Se llama Píldora de Juventud Eterna. Tras tomarla, vuestra apariencia y las funciones corporales se mantendrán para siempre. ¿Qué? ¿Píldora de juventud eterna? ¿Puede hacer que el rostro de una persona se quede para siempre en los 20 años? Señor Chen, ¿no estaréis de broma? Esto es algo que solo aparece en los sueños. Sí, y no solo el rostro, sino que incluso las funciones corporales pueden quedarse para siempre en los 20 años. Esto es demasiado exagerado. Sin exagerar, esto es incluso más poderoso que la píldora de años de vida anterior. Esto tiene un poder destructivo. A nivel de bomba nuclear para esas mujeres. ¿Xuer? ¿Esto? Tianhai, no gastéis tanto por mí. La última vez tomé la píldora de años de vida. Si ahora tengo al menos 30 años más de vida. Pero aunque me volví más joven, seguiré envejeciendo. Si consigo la píldora de juventud eterna, significa que durante esos 30 años podré estar en mi mejor momento, como si tuviera 20 años. Debo conseguir la píldora de juventud eterna. Señor Chen, la píldora de juventud eterna es tan poderosa. ¿No será que habéis sacado directamente el artículo estrella del que hablasteis antes? Ja. ¿La señora Su me está subestimando a mí? ¿O a la casa de subastas extraordinaria? No, claro que no. Si el artículo estrella de mi casa de subastas extraordinaria fuera solo algo así, ¿cómo podría llamarse casa de subastas extraordinaria? Si no hay objeciones, la subasta comienza ahora. El precio inicial es de 1.000 millones.
¿Qué? ¿1.000 millones? El flujo de caja de la empresa es de solo 1.000 millones. Y esto es solo el principio de la puja. Y ya son 1.000 millones. ¿Cómo voy a poder pujar? ¿Cómo? La señora Su ya no puede... 2.000 millones. Ah. Viejo, ¿por qué sigues queriendo quitarme esta píldora de juventud eterna? Ya he ganado 30 años de vida. Y si consigo esta píldora de juventud eterna, el beneficio será aún mayor. A vosotros no os quedan muchos años de vida. ¿Por qué me la quitáis? ¿Por qué no puedo pujar? Aunque no me la tome yo, ¿no puedo dársela a mi nieta? Muy bien, veamos. ¿Quién se lleva este tesoro? Yo ofrezco 2.500 millones, 3.000 millones, 35.000 millones, 40.000 millones. Estos Qin Shan y Xiao Mingse. No es de extrañar que sean de Jiangcheng, los líderes de los dos consorcios valorados en cientos de miles de millones. Estos miles de millones, si los tuviéramos en nuestro grupo Zhou, nos harían subir a otro nivel. Pero en boca de ellos dos, parece dinero de bolsillo. ¡Maldita sea! La última vez con los artículos de la subasta, no tuve suficiente dinero. No pude pujar por ninguno. Y ahora, la píldora de juventud eterna. Estos dos viejos ya la han subido a 40.000 millones. ¡Qué caro! Ni vendiéndome a mí misma llegaría. 40.000 millones. Tanto dinero. Si todo fuera para mí, no lo gastaría ni en 10 vidas. ¿Por qué? Ese Chen Yang, ¿de dónde saca tantas maravillas? Viejo, ¿de verdad vais a competir conmigo hasta el final? Por supuesto. ¿Acaso nuestro consorcio Chao va a temer al vuestro? ¿El grupo Qin? Bien, si es así, yo ofrezco 50.000 millones. Yo ofrezco 80.000 millones. 80.000 millones. ¡A la una! Viejo, ¿os habéis vuelto locos? Repito. Unos pocos miles de millones. Mi familia Zhao no les da importancia. Muy bien, muy bien. Siendo así, guardaré mi dinero para la joya de la corona de la que habló el señor Chen. Solo un tonto gastaría 80.000 millones para disputaros esto. Jajaja, viejo. No digas que las uvas están agriásolo, porque no las podéis alcanzar. 80.000 millones, 3 veces. Vendido. ¿80.000 millones? ¿En solo unos minutos Chen Yang ha ganado 80.000 millones? Sumando la subasta anterior, la fortuna actual de Chen Yang debe ser de 200 o 300.000 millones, ¿no? Si no hubiese roto con él, ahora mismo sería la esposa de un multimillonario. ¿Por qué tengo que estar así ahora? Al lado de Qin Shan como una esclava. Ding, píldora de juventud eterna subastada con éxito. Precio de venta, 80.000 millones de yuanes. El anfitrión ha obtenido 800.000 puntos. 80.000 millones de yuanes han sido transferidos a vuestra cuenta. Otros 80.000 millones. No sé si después de esta subasta podré comprar. ¿Qué tipo de objeto de subasta tan extraordinario? Venga, nieta, cómetela tú. Abuelo, la comprasteis por más de 8.000 millones. Os mejor comedla vos. ¿Qué decís? El abuelo, con esta edad, no le quedan muchos años de vida. Vos sois joven. Si el tiempo que os queda podéis manteneros en un estado de 20 años, entonces podréis, por el abuelo, ver el imperio de nuestra familia Shao más lejos, y mantenerlo por más tiempo. ¡Comedla ya! Esta píldora de juventud eterna es realmente tan milagrosa como las de Chen Yang. Si de verdad hace que la gente vuelva a los 20 años y además mantiene permanentemente ese estado de edad, sería demasiado increíble. Abuelo, yo siento el cuerpo muy caliente. No tengáis miedo. El abuelo está aquí. ¿Abuelo? Yo de verdad siento que he vuelto 10 años atrás. A cuando tenía 20 años. Bien. Qué bien. Al veros así ahora, el abuelo se queda realmente tranquilo. ¡Madre mía! ¡Zhao Yuwei está guapísima ahora! Sí, y además, a partir de ahora, siempre podréis mantener vuestro estado actual. ¡Esto ya no es solo para mujeres! Hasta yo, un hombre, siento envidia al verlo. Me muero de envidia. Ojalá pudiera conseguir la píldora de juventud eterna. 80.000 millones bien valen la pena.
Solo es una píldora de juventud eterna. Lo realmente importante es el tesoro principal. Esta vez debo conseguirlo. Viejo, no creas que podéis ganarme de verdad. Si yo pudiera tomar esta píldora de juventud eterna, aseguro que estaría mucho más guapa que esta Xiao Yuwei. Abuelo, de verdad, muchas gracias. Bien, bien. El mayor deseo de vuestro abuelo en esta vida es veros sana y guapa. Ahora vuestro abuelo no tiene remordimientos. Abuelo, abuelo. ¿Por qué os habéis quedado dormido? Estáis demasiado cansado. Abuelo. Abuelo. Abuelo, ¿por qué no habláis? Abuelo, ¿qué os pasa? ¡Hablad! El anciano Zhao. ¿Qué ha pasado? ¿No será que se ha quedado dormido de puro cansancio? Viejo, con vuestro cuerpo de 70 años. Después de tanto ajetreo, seguís sin poder aguantar el cansancio, ¿verdad, anciano Zhao? Su cara no tiene buena pinta. ¿Sí? ¿No será que? ¿No será qué? Abuelo, abuelo, ha muerto. ¿Qué? El anciano Zhao, él, ¿se ha ido? ¡Imposible! ¿No estaba bien hace un momento? ¿Cómo ha podido pasar esto? Este viejo realmente se ha ido. Abuelo, despertad, por favor. ¿No dijisteis que queríais verme proteger el imperio de la familia Zhao? ¿Cómo me habéis dejado sola? Señores, por favor, silencio. ¿Qué? El anciano Zhao acaba de fallecer y la subasta va a continuar. Esto es demasiado cruel. Chen Yang es un pringado. Y ahora no se da prisa en contentar a estos ricos. Y encima enfadarles. De verdad que no quiere vivir. Señor Chen, en este momento. Entiendo vuestros sentimientos, pero el siguiente artículo a subastar quizás esté preparado precisamente para este momento. ¿Ah? ¿Qué queréis decir? ¿Acaso? Señor Chen, ¿esto? ¡No será! Este objeto es la joya principal de esta subasta, la píldora de resurrección. Tras tomarla, se puede revivir a una persona fallecida. La condición es que el fallecido no haya muerto hace más de 1 hora y que su cuerpo esté intacto. Además, tras revivir, podrá disfrutar de 30 años de vida. ¿Píldora de resurrección? ¿No habré oído mal? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede existir en este mundo algo que pueda resucitar a los muertos? ¿Ah? ¿Resurrección? ¿De verdad que es resurrección? Incluso después de revivir, podrá tener 30 años de vida. ¡Esto es increíble! Señor Chen Chen, la píldora de resurrección de la que habláis, ¿es de verdad capaz de revivir a mi abuelo? Mantengo lo dicho. Casa de subastas extraordinaria. Si es falso, os indemnizamos el triple. Mi abuelo acaba de fallecer hace menos de 10 minutos. Aún hay tiempo. Claro que hay tiempo. Yo tengo que conseguirla. Tengo que conseguirla. Abuelo, haré que volváis. Yue, ¿estáis segura de que de verdad podéis conseguir la píldora de resurrección? Señor Chin, os respeto como a un mayor,
Pero si intentáis impedirme salvar a mi abuelo, entonces seréis mi enemigo acérrimo. ¿Enemigo? ¿Creéis que me importaría? Cuando vuestro abuelo vivía, ya no le temía. Ahora que ha muerto, ¿por qué os iba a temer a vosotras? Además, esta píldora de resurrección es algo que realmente puede desafiar el destino. ¿Por qué no iba a competir con vosotras? Qin-Shan, vos. Interesante. Esta píldora de resurrección es más codiciada de lo que imaginaba. Qin Zhao, estos dos grandes consorcios se han enfrentado. Parece que van a luchar a muerte. La píldora de resurrección. Comienza oficialmente la subasta. Precio inicial: 50.000 millones. 10.000 millones. Señorita Zhao, lo siento. 10.000 millones. Parece que Qin-Shan está decidido a arrebatármelo, pero los fondos del consorcio Zhao que puedo usar son como máximo 10.000 millones. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Ofrezco 12.000 millones. Señorita, el anciano Zhao dejó un testamento antes de morir. Si fallecía inesperadamente, el consorcio Zhao, todos sus fondos, podrían ser utilizados por la señorita Zhao Yuwei con plena autoridad. Señorita Yuwei, el anciano ya preveía que llegaría este día. Me pidió que os lo dijera. No importa cuánto dinero cueste. Debéis manteneros con vida. Pero creo que el anciano nunca imaginó que la persona que necesitaría ser salvada sería él mismo. 12.000 millones. Así se comporta la nieta de Zhao Mingze. Qin-Shan, ¿de verdad vais a acabar conmigo? Señorita Zhao, ¿a qué viene eso? En una subasta, siempre gana el mejor postor. Si no podéis pagar, ¿vais a culparme a mí? Sabéis perfectamente que mi abuelo acaba de fallecer. Sabéis perfectamente que quiero salvar a mi abuelo. Y vosotros, justo ahora, os aprovecháis de la situación. ¿Aprovecharme? Señorita Zhao, los negocios son como la guerra. No seguiréis viviendo en un cuento de hadas, ¿verdad? Qin-Shan, vosotros. 15.000 millones. ¡Una! Este viejo Qin-Shan está realmente loco. Él no necesita resucitar ahora. ¿Por qué querría comprar esto? 15.000 millones. Si todo eso fuera para mí, qué bien estaría. 15.000 millones. Qin-Shan va a apostar fuerte esta vez. No, lo que Qin-Shan quiere no es solo la píldora de resurrección. ¿Qué queréis decir? Si el anciano Zhao se va así, el consorcio Zhao se quedará sin líder. Para entonces, aunque Zhao Yuwei sea capaz de cambiar la situación, Qin-Shan, aprovechando este periodo de caos, también podrá engullir una buena parte de los activos de la familia Zhao. Para entonces, el grupo Qin será el único dominante en Yangcheng, y la absorción completa de los Zhao será solo cuestión de tiempo. Así que era eso. Así que este era el verdadero plan de Qin-Shan. ¡15.000 millones! ¡Dos! Zhao Yuwei, si de verdad no podéis pagar el precio, pues me llevo esta... Qin-Shan, ¿de verdad crees que vas a ganar? 18.000 millones. Joder. Madre mía, qué pasada. ¿18.000 millones? ¿En serio? Va. 20.000 millones. Señorita Zhao, le aconsejo que sea sensata. Si seguís pujando, el consorcio Zhao se irá a la quiebra. ¿Quiebra? ¿Crees que me da miedo? Hoy, aunque tenga que perderlo todo y el consorcio Zhao se desmorone, me voy a hacer con la píldora de resurrección para salvar a mi abuelo. 23.100 millones. Esta chica se lo está jugando todo a una carta. Arruinarse por su abuelo sin pensárselo 2 veces. Qué devoción más admirable. No, no puedo seguir. Aunque lograra arrebatársela, el grupo Qin no podría soportar un agujero financiero de este calibre. Y además, ya no nos queda liquidez. 23.000 millones una vez. 23.000 millones 2 veces. 23.000 millones 3 veces. Píldora de... Ding, subasta de la píldora de resurrección completada, precio de venta, 2.300.000 puntos de integración, 23.000 millones de fondos. Han sido transferidos a vuestra cuenta. 23.000 millones, más los 8.000 millones de la píldora de juventud eterna. Con esta ronda de subastas, mi fortuna ya supera los 30.000 millones. El hombre más rico de Yangcheng está a la vuelta de la esquina. Y lo que es más importante,
Mis puntos actuales ya me permiten comprar en la tienda del sistema cosas aún más increíbles. Abuelo, voy a salvarte ahora mismo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Resurrección? ¿De verdad existe algo así en el mundo? A ver si este viejo de verdad puede volver a la vida. ¿Se ha movido? Su dedo se ha movido. Dios mío. Sao Ming de verdad va a volver a la vida. Abuelo. ¿Abuelo? ¿Has vuelto? ¿De verdad has vuelto? Yuwei, yo de verdad he resucitado. No solo eso. El señor Chen también dijo que esta píldora de resurrección también puede alargar la vida 30 años más. ¿30 años? ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Muchas gracias, señor Chen. La gracia de haberme salvado la vida, señor Chen. ¡Jamás la olvidaré! Anciano Sao, no hace falta tanta formalidad. Esta píldora de resurrección la compró vuestra nieta por más de 20.000 millones. Es un trato justo. No me debéis nada. Deberíais agradecer a vuestra nieta. No habléis de 20.000 millones. Ni con 200.000 millones se puede comprar una vida. Por eso debo agradeceros vuestra inmensa bondad, señor Chen. Además, esta píldora de resurrección no solo me ha revivido, sino que me ha dado 30 años más de vida. Siento que mi cuerpo ahora está mucho más fuerte que antes de morir. Esta deuda de gratitud la tengo presente. Con que el anciano Sao esté bien de salud, es suficiente. Abuelo. Acabo de oír algunas cosas. Shin-Shan, hace un momento quisiste cortarme el camino. Y también querías devorar el consorcio Sao tras mi muerte. Para reinar solo. ¿Y qué? No os alegréis tanto que hayáis vuelto a la vida. Es pura suerte. La próxima vez no sé si tendréis tanta suerte. ¿La próxima vez? ¿Creéis que tendréis otra oportunidad? Viejo, ¿qué queréis decir? El señor Chen me ha dado una segunda vida. Y yo, Sao Mingse, no podré pagárselo ni en 3 vidas. A partir de hoy, el 30% de las acciones de mi consorcio Shao. No, el 50%. ¿Sao Mingse se ha vuelto loco? ¿Ese 51% de acciones no valdrá al menos 100.000 millones? Así sin más. ¿Se lo regala a alguien? ¿De qué broma me habláis? No. Sao Mingse y Qin Shan están en guerra. ¿Por qué me regala de forma tan extraña tantas acciones? ¿Qué pretende? Jaja, Qin-Shan. ¿No queríais hace un momento anexionaros mi consorcio Sao? Ahora le cedo la mayor parte de las acciones de Sao al señor Chen y me gustaría ver cómo le arrebatáis el consorcio Shao de las manos al señor Chen. Viejo, solo para ir en mi contra, ¿vais a entregar todo el consorcio Sao directamente a un extraño? ¿Extraño? El señor Chen me ha salvado la vida, me ha resucitado. Es como un padre que me ha dado una segunda vida. ¿De dónde sacáis lo de extraño? No me lo creo. ¿Los ahorros de toda una vida de duro trabajo, de verdad los vais a ceder tan fácilmente? ¿No me creéis? Preparadme ahora mismo un contrato de transferencia de acciones. Anciano Sao, ¿vais en serio? Haced lo que os digo. ¿A qué vienen tantas tonterías? ¿Cómo van a entender estas personas mis verdaderas intenciones? Sí, lo preparo enseguida. Señor Chen, el contrato ya está listo. Por favor. Señor Sao, no puedo aceptar esto sin haberlo merecido. No puedo quedarme con esto. Me habéis salvado la vida. Esa es la mayor de las deudas. Además, ya estoy viejo y no quiero seguir con tanto ajetreo. No como algunos viejos, que con 70 u 80 años todavía piensan en seguir luchando. ¿No es mejor jubilarse, viajar y disfrutar de la vida? Por eso quiero entregar el consorcio al señor Chen, un joven talento como él. Si se cumple mi deseo, mi consorcio Shao seguramente será llevado por vosotros a un nivel completamente nuevo. Pero yo no tengo experiencia en la gestión de empresas. Un grupo tan grande, no puedo gestionarlo yo solo. Señor Chen, no os preocupéis por eso. Mi nieta Yuwei ha estado aprendiendo a mi lado desde pequeña. Si el señor Chen está dispuesto a aceptarlo, entonces Yuwei será vuestra secretaria personal a partir de ahora. ¿No es así? Yuwei. Señor Chen, por favor, no os preocupéis. De ahora en adelante, os asistiré con todas mis fuerzas y gestionaré todos los asuntos del consorcio Shao. Chen Zhang es tan capaz a una edad tan temprana. Si realmente está dispuesto a hacerse cargo del consorcio Shao, y además Yuwei lo asiste en todo momento, con el tiempo, quizás puedan convertirse en una pareja hecha en el cielo. Además, con este tipo de objetos de subasta, Chen Zhang no carecerá de dinero. No tengo que preocuparme de que se apropie indebidamente de fondos. ¿Que Sao Yuwei sea mi secretaria personal? ¿No será que Sao Ming se quiere entregarme también a su nieta? No. Ella quiere que Sao Yuwei gestione la empresa por mí. Así que, incluso si lo acepto, en el futuro solo tendré que ser un jefe despreocupado, esperando a recibir el dinero. Esto es como si me cayera un pastel del cielo. ¿Y si acepto tantas acciones del consorcio Sao? Entonces, el pequeño objetivo de ser el hombre más rico de Jiangcheng, ¿no está a punto de cumplirse? Siendo así... Qin-Shan, no querías tragarte mi consorcio Shao. Venga, quítaselo al señor Chen. Quiero ver si
Tenéis el valor. Viejo, eres muy astuto. Si vuelvo a ir contra el consorcio Sao, será ir contra Chen Yang. Seguro que luego no me deja participar en estas subastas tan increíbles. Y eso no me compensaría. Me esforcé al máximo, pero al final acabé como una sirvienta de Qin Shan. Chen Yang no hizo nada. Y de repente se convirtió en un magnate. ¿Por qué? ¿Por qué? Si en aquel entonces no hubiera traicionado a Chen Yang y me hubiera casado con él, ¿no sería yo ahora la esposa de un magnate? Señor Chen, no tenéis que sentiros presionado. Mi vida, la de Sao Mingse, la salvasteis vos y os entrego el consorcio Sao, de buena gana. Además, si tenéis alguna petición, simplemente llamad a Yuwei cuando queráis. No os preocupéis por las molestias. Entendido. Entonces, de ahora en adelante, señorita Yuwei, contamos con vuestra ayuda. No me atrevo, señor Chen. Oh, no, ahora debería llamarle señor Chen. Si tenéis alguna petición en el futuro, buscadme cuando queráis. Estaré a vuestra entera disposición. Maldita Sao Yuwei. La mujer al lado de Chen Yang debería ser yo. Yo debería ser su mujer. Señor Chen, si no me equivoco, en esta subasta vuestra solo habéis sacado 2 artículos. ¿Acaso se acaba aquí? Así es. Esta subasta Tiene un último artículo. La píldora de resurrección, que era el plato fuerte, debido a Sao Mingse, se subastó antes de tiempo. Ahora este artículo se llama píldora de inmunidad total. Tras tomarla, puede mejorar vuestra constitución, inmune a cualquier enfermedad de por vida. ¿Inmune a cualquier enfermedad? Desde luego. Las cosas de la casa de subastas extraordinaria nunca decepcionan. ¿No es esta una píldora curativa mejorada? Pero esa píldora curativa solo puede curar una enfermedad una vez, pero esta puede hacer que uno no enferme en toda su vida. La diferencia es obvia. ¡Qué bien! Aunque ya tengo 30 años de vida, no puedo asegurar que en el futuro, para no ser atormentado por enfermedades, con esta píldora de inmunidad total, ya no tendréis que preocuparos. Si no tenéis objeciones, ahora, la píldora de inmunidad Totals subasta oficialmente. El precio inicial es de 2.000 millones. 2.500 millones. 5.000 millones. Este anciano Chin se está pasando. Ya sabía yo que este tipo no dejaría escapar esta joya. 5.000 millones, una. Abuelo, ¿vamos a participar esta vez? Niña tonta, acabas de gastar más de 20.000 millones para comprarle al abuelo la píldora de resurrección. Por muy rico que sea nuestro consorcio Sao, debemos mantener el flujo de caja para el desarrollo del grupo, ¿no creéis? Abuelo, ¿qué decís? Cueste lo que cueste. La compraría. Pero ya que el abuelo dice que no participemos, esta vez lo dejaremos pasar. Veamos el espectáculo de ese viejo. 5.000 millones. 2. A ver quién se atreve a competir conmigo. 5.000 millones. 3. Píldora de inmunidad total. Vendida. Ding. La píldora de inmunidad total ha sido subastada con éxito. Precio de venta, 5.000 millones de yuanes. El anfitrión ha obtenido 500.000 puntos. Los 5.000 millones de yuanes han sido transferidos a vuestra cuenta. Este anciano Qin, con una sola oferta, ha sentenciado la partida. Pero 5.000 millones tampoco es poco. Y además, los puntos han llegado justo a los 4 millones. Vale. ¡Ha empezado! ¡Ya está haciendo efecto! A ver qué efecto tiene esa pastilla. ¿Y qué tan potente será? Estos haces de luz punto están regenerando el cuerpo del señor Qin. Señor Qin, ¿cómo se encuentra? Siento que mi cuerpo ahora está en un estado absolutamente perfecto. Madre mía, esto es de locos. Vaya joya de 5.000 millones. ¡Qué efecto! Se nota al instante, sin contar con si me pondré enfermo en el futuro. Al menos mis viejos dolores de espalda y piernas han desaparecido por completo. Ah, viejo chocho, menudo golpe de suerte te ha tocado. Si no fuera por mi nieta, que gastó más de 20.000 millones en la píldora de resurrección, esta píldora de inmunidad total, ¿cómo te la ibas a quedar tú? Ja, ja, ja. Bien, muy bien. Estos 5.000 millones han merecido cada céntimo. Maldita sea. Este viejo se está poniendo cada vez mejor. Sus dolores de espalda y piernas Han desaparecido por completo. ¿Y ahora cómo voy a heredar su fortuna? No, esto no puede ser. El señor Qin me trata fatal. Si no le sirvo bien, seguro que me maltratará en el futuro. Parece que tengo que pensar en otro. Declaro que la subasta extraordinaria ha terminado. Señor Chen, ahora que la subasta ha terminado, y acabáis de convertiros en el accionista mayoritario de nuestro consorcio Sao, ¿queréis ir a ver la empresa ahora? Claro, por supuesto. Señor Chen, por favor.
Hola, señor Chen. Señor Chen, estos son los premios internacionales que el grupo ha ganado a lo largo de los años. Este es el mundo de los multimillonarios. Señor Chen, esta es la residencia que la empresa os ha preparado. ¿Estáis satisfechos? Estos coches de lujo y mansiones eran cosas que antes ni me atrevía a soñar. Ahora, de repente, lo tengo todo. Esto es demasiado cómodo. Está bien. Bien, entonces, señor Chen, ¿os quedaréis? Sí, pero tengo algunas cosas en casa que necesito organizar. Me mudaré mañana. Bien, señor Chen. Esta es mi tarjeta de presentación. Cualquier cosa que necesitéis, podéis llamarme. 24 horas, siempre disponible. Además, estas son las llaves de varios coches del garaje. Son para vosotros. Yuking, a partir de ahora serás la chofer personal del señor Chen. ¿Entendido? Sí, señora Sao. Esos coches. Cada uno es un coche de lujo de millones. Bien. Gracias por vuestro esfuerzo. Este señor Chen Punto es más interesante de lo que imaginaba. Joven y capaz, no solo no tiene aires de grandeza, sino que también es humilde y amable. La vida de los ricos es realmente cómoda. Sistema. Felicidades, anfitrión. La segunda ronda de subastas no tuvo ningún artículo sin vender. Recompensa, 1.000.000 de puntos, y desbloqueo de los artículos de la próxima ronda de subastas. Esta ronda de subastas me ha recompensado directamente con 1.000.000 de puntos. ¡Qué pasada! Rápido, sistema. Déjame ver los artículos de la próxima ronda de subastas. Como era de esperar, los artículos desbloqueados posteriormente son cada vez más increíbles. Si esos ricos vieran estas 3 joyas, me temo que se volverían locos de verdad. Extraer todo. Extraer la píldora de vuelo requiere 200.000 millones. La píldora de transformación requiere 100.000 millones. La píldora de invisibilidad requiere 50.000 millones. Vale, sistema de perros. Acabo de ganar 360.000 millones. Y de repente me haces gastar 35.000 millones para comprar tus cosas, ¿verdad? Anfitrión, también puedes no comprar. ¿Y cómo voy a ganar dinero si no compro? De todas formas, el dinero que ha quedado esta vez es el doble que el anterior, así que no está mal. Extraer todo. Enhorabuena, anfitrión, la extracción ha sido un éxito. La próxima ronda de subastas podrá abrirse en 24 horas. Ahora toca ver qué más puedo comprar con estos 5 millones de puntos. Sistema, abre la tienda. ¡Madre mía! Las cosas de la tienda del sistema son cada vez más bestiales, además de la lectura de mentes. Esta píldora de la suerte también es increíble. Con solo usarla, la suerte de una persona sube al máximo. Si la usara para comprar la lotería, no ganaría siempre el primer premio. Lo más descabellado es esta píldora de la inmortalidad. Es el sueño definitivo de la humanidad. Lástima que con 10 millones de puntos todavía no puedo comprarla. Con los 5 millones de puntos que tengo ahora, justo puedo comprar estas 2 cosas. Anfitrión, habéis gastado 5 millones de puntos. Habéis extraído con éxito lectura de mentes y píldora de la suerte. Chen Yang, ahora que sois tan rico, ¿volveréis a la casa de alquiler donde vivíamos juntos? No, volveréis, ¿verdad? Esta vez, tengo que hacer que volváis a mi lado. Ese viejo inútil de Qingshan es demasiado calculador. No puedo sacarle mucho dinero. Ahora solo puedo contar con vosotros. Oh. Chen Yang. Por fin habéis vuelto. Chen Yang, tomadme. Volvamos a estar juntos. Wang Xiaoxiao, ¿qué demonios queréis? Chen Yang, me arrepiento. De verdad que me arrepiento. ¿Podemos volver a los viejos tiempos? Nos casaremos, viviremos juntos. Puedo seguir viviendo con vosotros en la casa de alquiler. Y de ahora en adelante, haré todo lo que digáis. Chen Yang, de verdad que no quiero estar con ese viejo de Qingshan nunca más. Solo os amo a vosotros. ¿O podemos volver a los viejos tiempos? Chen Yang, daos prisa y aceptad. Así seré la mujer de un magnate y podré ganar un montón de dinero. Wang Xiaoxiao,
Dejad de malgastar vuestras fuerzas. ¿Ya no me queréis? ¿Creéis que yo seguiré siendo como antes, mimando sin importar qué, apoyándoos? Chen Yang. ¿Qué queréis decir? ¿Qué quiero decir? Muy sencillo, entre nosotros. Ya no hay vuelta atrás. Dadme otra oportunidad. ¡Fuera! Oh, Por cierto, vuestro aspecto de hoy ha sido grabado completamente por esta cámara de vigilancia. Luego haré que alguien se lo envíe a Qin Shan. Ahora deberíais pensar bien cómo vais a lidiar con vuestro rico marido. Chen Yang, ¿me habéis grabado a escondidas? Ah, ¿escondidas? ¿Acaso habéis olvidado que esta cámara la instalasteis vosotras para vigilarme? ¿Qué? ¿Habéis olvidado lo que hicisteis? Chen Yang. Chen Yang, ya he instalado la cámara de vigilancia. Si alguna vez ni un segundo os veo fuera de casa, rompemos. Chen Yang, ¿por qué me haces esto? Ya no estamos juntos, ¿por qué sigues haciéndome daño? ¿Yo hacerte daño? ¡Qué tontería! ¿Acaso no es todo esto culpa vuestra? Fuera de aquí, ahora. ¿Ah? Señor Chen, por favor, suba al coche. Señor Chen, ¿vamos directamente a la villa ahora? Sí. Además, cuando lleguemos a la villa, entregad esto a Qin Shan. Sí, señor Chen. Wang Jiao, quien siembra vientos, recoge tempestades. Cariño, ¿qué haces? Wang Jiao, qué descarada eres. Ya eres mi mujer, la de Qin Shan, y todavía os atrevéis a seducir a otros. ¿Creéis que yo...? No, cariño, no es eso. Oh, yo de verdad no le seduje. Así que todavía queréis excusaros. Pues mirad esto vosotras mismas. ¿Todavía queréis excusaros? Esto no es verdad. Pero si yo soy... Marido, me equivoqué. Perdóname esta vez. Fue un momento de locura. No lo haré nunca más. Por favor. Te di una oportunidad. Fuiste tú quien no supo valorarla. A partir de ahora, no quiero que esta mujer aparezca ante mí. No, marido, no, por favor, no. ¿No es esa la señora Qin? ¿La pequeña esposa? Hace unos días iba presumiendo y ahora está así. Va, se lo merece. ¿Una mujer que se rima a los ricos? A mí tarde o temprano le pasa esto. Familia Qin, os haré pagar con sangre. Chen Yang, todo es culpa tuya. Te odio, te odio. No creáis que me quedaré de brazos cruzados. Wang Jiao, por fin os hemos pillado. Decidnos, ¿cuándo vais a devolver el millón que nos... ¿Y quiénes sois vosotros? ¿Qué queréis hacer? Jeje. Vuestro novio Chen Yang hipotecó una propiedad por 1 millón. ¿Ya lo habéis olvidado tan rápido? ¡Yo! Ese dinero os lo pidió Chen Yang. ¿Por qué venís a buscarme a mí? Ahora no nos atrevemos a meternos con él. Vosotros también firmasteis el contrato, así que claro, tenemos que venir a buscaros a vosotros, los avalistas. Ja, ja, ja. No, no. Os advierto, más os vale no hacer tonterías. Soy la mujer de Qin Shan. Si os atrevéis a tocarme,
Qin Shan no os lo perdonará. Ja, 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 ja. Seguís soñando con ser de la alta sociedad. ¿Creéis que estamos ciegos? Lo hemos visto todos. Qin Shan ya os ha echado de casa. Ahora no sois nada. Vosotros, si ya lo sabéis, entonces ¿para qué venís a buscarme? ¿Qué dinero tengo yo ahora para daros? Jaja, no me creo que hayáis estado tanto tiempo al lado de Qin Shan y no hayáis sacado ningún provecho. Os lo digo, si hoy no pagáis, entonces no nos culpéis si somos descorteses. Yo de verdad no tengo dinero. Ese viejo de Qin Shan antes de casarse ya había transferido todos sus bienes a nombre de su hijo. No he sacado nada. Si no hay dinero, lo pagarás de otra forma. ¿Tú? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Trabaja para mí, paga la deuda. No podéis hacerme esto. Lleváosla. Señor Chen, el USB ya ha sido entregado a Qin Shan. Wang Xiaoxiao ya ha sido expulsada de la familia Qin, y la gente de la empresa de préstamos se la ha llevado. La empresa de préstamos. El millón que hipotequé con mi propiedad. Sí, ese asunto. Lo he gestionado por vosotros. Así que esa gente fue a buscar a Wang Xiaoxiao. Entendido. Señor Chen, ¿necesitáis que investigue dónde se han llevado a Wang Xiaoxiao? No hace falta. Tus asuntos no me conciernen. Wang Xiaoxiao, este millón. Lo irás pagando poco a poco. Señor Qin, a Wang Xiaoxiao se la han llevado. Me da igual. Wang Xiaoxiao es un asunto menor. Ahora lo más importante es Chen Yang, que ha sido atraído por ese viejo Zhao Mingse. Si lo dejamos así, mi familia Qin inevitablemente será el primer objetivo a atacar. Debo pensar en algo. Parece que solo la familia Wang puede intervenir. La vida con dinero es realmente cómoda. Señor Chen, este es el informe y los detalles del último trimestre de nuestra empresa. Echadles un vistazo ahora. Mejor no. No entiendo nada de estas cosas. De ahora en adelante, seguid a vuestro abuelo. Vosotros os encargáis de todos los asuntos de la empresa. De acuerdo, haremos lo que diga el señor Chen. Si el señor Chen no tiene más instrucciones, iré a trabajar. Id. El tiempo de enfriamiento por fin ha terminado. Ahora voy a iniciar la próxima subasta. Sistema. Enviad las invitaciones ahora. Recibido. Enviando invitaciones. Ding. Todas las invitaciones han sido enviadas. El alcance de este envío es a todo el territorio nacional. ¿Todo el territorio nacional? Así que los ricos que asistirán esta vez ya no son solo Zhao Mingse y Qin Shan de Yancheng. Sí. ¡Qué barbaridad! Los más ricos de todo el país. Esto va más allá de los 100.000 millones. Ahora veamos punto después de haber reunido a los más ricos del país. El valor de sus 3 artículos a subastar. Bienvenidos de nuevo a la Casa de Subastas Extraordinaria. Por fin ha llegado. Los artículos de la Casa de Subastas Extraordinaria siempre son emocionantes. Lástima que la última vez no pude pujar por ninguno. ¿Y todavía osas quejarte? Al menos pujaste por la píldora del arrepentimiento. Y recuperaste a tu primer amor. Yo soy la que de verdad no consiguió nada. Dejad de hablar de eso. Señor Chen, dejadnos ver ya. El primer artículo a subastar. ¿Qué es? Viejo, ¿por qué tanta prisa? La última vez os quité la píldora de resurrección. ¿Os sentís mal por ello? La última vez tuvisteis suerte. Esta vez no tendréis esa suerte. Viejo, esta vez he invitado al patriarca de la familia Wang de Qinghai, Wang Hongtian. Ha venido a ver cómo podéis competir conmigo ahora. Y tú, Chen Yang, esta vez no escaparéis de las manos de la familia Wang. Ah, ¿sí? Pues ya veremos. Viejo, seguro que no os imaginabais
Esta vez el líder de la familia Shen de Kioto también ha venido. Vosotros dos, dejad de discutir ya. Ya que habéis venido a la casa de subastas extraordinaria, es mejor que veáis primero los artículos a subastar, ¿no creéis? Su Yingxue, ¿quién os creéis que sois? ¿Para darme órdenes a mí? Qinshan, tú. ¡Silencio! A continuación, el primer artículo a subastar. Este objeto se llama píldora de invisibilidad. Tras tomarla, el cuerpo se vuelve completamente transparente y ni... ¿Invisibilidad? Esto es algo que solo existe en las películas de ciencia ficción. La casa de subastas extraordinaria. Cada cosa que sacan supera la imaginación. Esta píldora de invisibilidad es incluso más potente que alargar la vida. Si no hay objeciones, la píldora de invisibilidad se subasta oficialmente. El precio inicial es de 5.000 millones. Yo ofrezco 6.080.000 millones. 9.000 millones. Acaba de empezar y ya ha llegado a los 9.000 millones. ¿Cómo voy a jugar yo así? $15.000 millones. ¿No será Wang Hongtian? Wang Hongtian, ese del que se rumorea. ¿El líder de una familia oculta de Jinghai con al menos 1 billón de activos? Así es. Yo antes solo la había visto de lejos una vez. Hoy es la primera vez que la veo tan claramente. ¡Qué terrible! 15.000 millones. Wang Hongtian ni siquiera parpadeó. ¿Familias ocultas? Entonces, el precio de la puja en esta subasta mía será aún más exagerado, ¿verdad? Viejo, ¿lo habéis visto? Wang Hongtian lo he traído yo. A ver cómo lo arregláis ahora. Viejo, os alegráis demasiado pronto. ¿Eh? ¿Qué queréis decir? ¿Quién es esta? ¿Tan joven? ¿Y se atreve a pujar directamente 20.000 millones? ¿De verdad tiene tanto dinero? ¿Esta mujer será Shen Mengyun? Shen Mengyun. La nieta de Shen Shiguang, líder de la familia Shen de Kioto. Sí, es ella. He oído que Shen Shiguang se retiró hace 3 años y le entregó toda la familia a esta nieta. La familia Shen nunca ha sido machista. Siempre se han guiado por la fuerza. Que ella, tan joven, haya podido heredar toda la familia Shen. Su capacidad es absolutamente excepcional. Y además, la fuerza de la familia Shen no es para nada inferior a la de la familia Wang. ¡Imposible! ¿Tú has invitado a Shen Mengyun también? Viejo, ¿crees que solo tú sabes invitar gente? La señorita Shen ha venido. Esta vez, ¿qué vais a hacer? ¿Tú? No me esperaba que incluso estas familias ocultas vinieran a mi casa de subastas. Parece que en esta subasta voy a ganar mucho. Señorita Shen, no me esperaba que también vinierais. Un amigo me dijo que esta subasta era buena, y como recibí una invitación, vine a echar un vistazo. Yo también. Pero esta píldora de invisibilidad me interesa mucho. Será mejor que no compitáis conmigo. 25.000 millones. Anciano Wang, solo son unos pocos cientos de millones. ¿Creéis que me importa mucho? 30.000 millones. ¿Están locos? ¿Así tiran cientos de millones? ¿Qué quieren hacer exactamente? 30.000 millones. Ni siquiera la píldora de resurrección alcanzó ese precio. 30.000 millones. Parece que mi camino para ser el hombre más rico del mundo va a ser mucho más rápido de lo que imaginaba. 30.000 millones. ¡Primera vez! Maldita sea. Shen Mengyun es despiadada. ¿La señorita Shen se empeña en competir conmigo? ¿Y qué? Mi abuelo ha dado la orden. En esta subasta hay que llevarse algo sí o sí. 30.000 millones. ¡Segunda vez! Si el señor Wang no puede seguir la puja, no se queje. Si me lo llevo yo. 35.000 millones. 40.000 millones. 45.000 millones. 50.000 millones. ¿Esta mocosa va en serio?
Pero la casa de subastas extraordinaria no solo ofrece esta pieza. Atacaré en el momento justo, a ver cómo me plantas cara cuando te hayas gastado los 50.000 millones. ¡50.000 millones! Primera vez. 50.000 millones. Segunda vez. ¿Qué pasa? ¿El señor Wang está seguro de que no quiere continuar? Me guardaré para las siguientes, que son mucho más valiosas. En ese caso, me lo llevo yo. 50.000 millones. Tercera vez. Joder. Vaya. Sí. Ding, la píldora de invisibilidad ha sido subastada con éxito. Precio de venta, 50.000 millones de yuanes. El anfitrión ha obtenido 5 millones de puntos. Los 50.000 millones de yuanes han sido transferidos a vuestra cuenta. No me esperaba que la incorporación de estos dos grandes jefes de familias ocultas hiciera que esta píldora de invisibilidad alcanzara directamente el altísimo precio de 50.000 millones. ¡Qué pasada! Esto es demasiado bueno. ¿Y eso que es solo el primer artículo subastado? ¿Invisibilidad? ¿Esta superhabilidad que solo aparece en las películas es realmente cierta? Disculpe, ¿cómo me hago invisible? Señorita Shen, solo tenéis que usar la telepatía. Por ejemplo, si queréis que vuestro brazo se vuelva invisible, simplemente pensad brazo invisible. ¿Tan sencillo? Brazo. Invisible. De verdad se ha vuelto invisible. Esto es increíble. Cuerpo entero invisible. ¡Ah! ¡De verdad ha desaparecido! Esta píldora de invisibilidad es realmente efectiva. Entonces, ¿a partir de ahora podremos hacer lo que queramos? ¡Dios mío! Mi reloj tiene un sensor térmico y no puede detectarla en absoluto. ¡Qué barbaridad! 50.000 millones. Por la capacidad de invisibilidad, es un precio de ganga. Me lo he perdido. El siguiente tiene que ser mío. ¿Recuperado? Es increíble. ¿La invisibilidad existe de verdad? Esta casa de subastas extraordinaria es demasiado potente. Señor Chen, muchísimas gracias. Estos 50.000 millones han valido la pena. Ahora puedo ser invisible cuando quiera. ¡Qué sensación tan increíble! Señorita Shen, no hay de qué. La casa de subastas extraordinaria siempre ha sido justa en sus tratos. No hace falta que me deis las gracias. Anciano Wang, y gracias por vuestra cortesía. Chiquilla, no os alegréis tan pronto. Aún quedan 2 artículos más y no dejaré que me los quitéis. Subastador, ¿es hora de mostrar el siguiente artículo? A continuación, el segundo artículo. Me pregunto qué tesoro sacará el señor Chen esta vez. Da igual lo que saque, ya no nos concierne. Con el anciano Wang y la señorita Shen presentes, Qin Shan y Shao Mingze no tienen nada que hacer. Yo ya me he resignado, pero aunque no podamos conseguirlo, al menos lo veremos. Señor Chen, mostrad el siguiente artículo ya. Parece que todos estáis impacientes. Pues a continuación, presentamos el segundo artículo a subastar. Este objeto se llama píldora de transformación. Tras tomarla, podéis cambiar libremente vuestra apariencia, complexión y voz, convirtiéndoos en cualquier persona, cualquier forma, incluso en un animal. ¿Qué? ¿Convertirse en cualquier persona? ¿Y también en un animal? ¿No es esto la legendaria 72 transformaciones? Transformarse a voluntad no significa que se puede suplantar a cualquiera. Esto es simplemente un artefacto supremo. Con esto se puede hacer cualquier cosa. Los artículos de la casa de subastas extraordinaria esta vez son demasiado increíbles. Invisible, transformable. ¿Sigue siendo esto un objeto mundano? La última vez me perdí la píldora de invisibilidad. Esta vez no puedo dejarla escapar. Invisibilidad. Esta habilidad es incluso más increíble que la invisibilidad. Esta casa de subastas es demasiado increíble. De ahora en adelante, solo podemos adularlos, nunca ofenderlos. Si no hay objeciones, la píldora de transformación comienza ahora la subasta. El precio inicial es de 80.000 millones. 100.000 millones. 200.000 millones. Shen Mengyun, ¿ya os habéis llevado una píldora de invisibilidad? ¿Acaso ni siquiera esta píldora de transformación vais a dejar escapar? ¿Por qué iba a dejarla escapar? Ya sea la píldora de invisibilidad o la píldora de transformación. Ambas son superpoderes cuyo valor no se puede medir con dinero. No digo una, aunque fueran 10.
Me las llevaré todas. La última vez os perdoné, pero esta vez, no creáis que vais a tener tanta suerte. 50.000 millones. En menos de media hora, ya se han gastado 100.000 millones. ¡Maldita sea! La familia Shen tiene una base tan aterradora. 100.000 millones en liquidez y los sacan sin más. No en vano, son una familia oculta. Delante de ellos, nosotros somos como un enano ante un gigante. Otros 50.000 millones. Esta Shen Mengyun es demasiado arrogante. Gasta 50.000 millones como si fueran 500. Si esto sigue así, me temo que va a romper todos los límites. Shen Mengyun, la última vez ya gastaste 50.000 millones y esta vez volvéis a ofrecer 50.000 millones. ¿Tenéis tanta liquidez? Señor Wang, ¿creéis que mi familia Shen de Kioto puede ser comparada con vuestra insignificante familia Wang? Subestimáis demasiado a mi familia Wang. 60.000 millones. ¡60.000 millones! Esto ya es varias veces el total de los activos de nuestro grupo Chou. ¡Madre mía! Estas familias ocultas. ¡Qué miedo! Señor Wang. ¿Solo tenéis esa determinación? 70.000 millones. ¿70.000 millones? ¿Esta mujer va en serio? Shen Mengyun, tú. Presidente Wang, por favor, cálmese. Ling Wan, ¿qué significa esto? Líder, nuestros fondos líquidos son solo 300.000 millones en total. Ahora, usar casi un tercio para esto. La familia sufrirá una gran conmoción. ¿Acaso vamos a rendirnos así? Líder, aún queda el artículo estrella, según Qinshan. En cada subasta, el artículo estrella es el más increíble. ¿Qué tal si reserváis los fondos para el último artículo? Tienes razón. El artículo estrella es lo principal. Estos dos solo agotarán los fondos de Shen Mengyun. Cuando llegue el artículo estrella, ella no será mi rival. Pequeña, esta vez habéis ganado vosotras. Yeje, anciano Wang, parece que mi suerte esta vez sigue siendo buena. No os alegréis demasiado pronto. 70.000 millones una. 70.000 millones dos. 70.000 millones tres. Píldora de transformación. Ding. La píldora de transformación ha sido subastada con éxito. Precio de venta, 70.000 millones de yuanes. El anfitrión ha obtenido 7 millones de puntos. Los 70.000 millones de yuanes han sido transferidos a vuestra cuenta. Ding. Vuestra cuenta ha recibido 70.000 millones de yuanes. 70.000 millones más. Los 50.000 millones anteriores. Esta ronda de subastas ya suma 120.000 millones. Y eso que solo es el segundo artículo subastado. ¿A qué precio astronómico llegará el último tesoro estrella? Lo más importante es que los más de 10 millones de puntos actuales ya son suficientes para comprar el tesoro estrella de la tienda del sistema, la píldora de la inmortalidad. ¿Transformación? ¿Cambiar libremente a cualquier persona? ¿Incluso a un animal? Esto es realmente posible. ¿Cómo me transformo ahora? Es igual que la píldora de invisibilidad. Solo tenéis que imaginar la forma en la que queréis transformaros. Y luego, empezar la transformación. ¿Tan sencillo? Empiezo la transformación.
Dios mío, un zorro de 9 colas. Shen Mengyun se ha convertido en un zorro de 9 colas. ¡Qué belleza! ¿Cambiar de forma voluntad? ¿Es este el poder que poseen los humanos? Yo realmente me he transformado. ¡Qué belleza! Me transformo en mi abuelo Shen Shiguang. ¡Ah! ¡Qué increíble! Esta píldora de transformación es simplemente un tesoro incalculable. Ja, ja, ja. ¿No es este Shen Shiguang? Esto es aterrador, incluso la voz. Incluso el temperamento ha cambiado por completo. ¿Qué píldora de transformación es esta? Esto es simplemente la legendaria. 72 transformaciones. Vuelvo a la normalidad. Estos 700.000 millones han valido la pena. Anciano Wang, gracias por ceder. El último tesoro principal. Espero que os esforcéis un poco para que no gane tan fácilmente. Niña, ya te regodearás. Cuando no tengáis dinero para comprar el tesoro principal, ya veréis cómo lloráis. Jefe de clan, Shen Mengyun ya ha gastado 120.000 millones. Por muy profundas que sean las raíces de la familia Shen, el artículo estrella seguro que no es rival para vos. Exacto. El artículo estrella será mío. Señor Chen, ¿no es hora de presentar vuestro tesoro estrella? Claro. A continuación, demos la bienvenida. Este objeto se llama píldora de vuelo. Después de tomarla, podréis tener permanentemente la capacidad de volar. ¿Píldora de vuelo? ¿Comerla y poder volar? Es increíble. El tesoro estrella de esta vez resulta ser algo así. Volar. El sueño definitivo de la humanidad durante miles de años. Este gran tesoro estrella tiene que ser mío. Si no hay objeciones, comencemos la subasta ahora. Precio de salida: 10.000 millones. 20.000 millones. 50.000 millones. Esta Shen Mengyun, ¿no había gastado ya 120.000 millones? ¿Todavía tiene tanto dinero? Shen Mengyun, acabáis de gastar más de 120.000 millones y ahora os atrevéis a competir conmigo. Anciano Wang, no pensaréis que la fortuna de mi familia Shen es solo esto, ¿verdad? Siendo así, pues ya veremos. 100.000 millones. 100.000 millones. Esto ya es decenas de veces el total de los activos de nuestro grupo Tiane. Shen Mengyun, vosotras. Calma. Pero si es la píldora de vuelo, el sueño definitivo de la humanidad durante miles de años, ¿cómo queréis que me calme? ¿Pero de qué sirve conseguir la píldora de vuelo? No beneficia en nada a la familia. Pensadlo bien. 100.000 millones solo os darán disfrute personal. Pero si lo invertís en los negocios familiares, los beneficios serían ilimitados. Además, si la familia Shen gasta esos 100.000 millones, ¿no sería también una forma indirecta de presionarlos? Y lo más importante, ¿habéis olvidado vuestro verdadero propósito? Tenéis razón, me rindo. 100.000 millones. Shen Mengyun ha ganado. Anciano Wang, gracias por vuestra cortesía. Pequeña, sois muy dura. Pero Lin Wan tiene razón. La píldora de vuelo es solo un tesoro al fin y al cabo. Y mi verdadero objetivo es Chen Yang. 100.000 millones, una vez. 100.000 millones, 2 veces. 100.000 millones, 3 veces. Píldora de vuelo, vendida. Fin. La píldora de vuelo ha sido subastada con éxito. Precio de venta: 100.000 millones de yuanes. El anfitrión ha obtenido 10 millones de puntos. 100.000 millones de fondos han sido transferidos a vuestra cuenta. 100.000 millones. ¿Así que esta es la riqueza de una familia oculta? Solo con este artículo, ya puedo convertirme en el hombre más rico de Jiangcheng. Esta señorita Shen, es mi diosa de la fortuna. Esto. ¡Me duele mucho! ¡Me duele! Mi espalda. Me duele mucho. ¡Duele!
¡Esta píldora de vuelo! ¿No habrá tenido algún problema? Señores, calmaos. ¡Dios mío! De verdad le han crecido alas. Esto es tan hermoso. Es como un ángel. Eso de los mitos. Estoy volando. De verdad está volando. Jajaja, de verdad estoy volando. Esta sensación es increíble. No tiene nada que ver con volar en avión. Shen Mengyun, no te confíes. ¿Y qué si has conseguido 3 tesoros? Cuando me haga con Chen Yang, no solo unos cuantos tesoros, sino el mundo entero estará bajo mis pies. Señor Chen, muchas gracias por concederme estos tesoros. Pero tengo una petición más. ¿Ah? Decid. Mi abuelo me ha encargado invitaros a uniros a la familia Shen. Si aceptáis, la familia Shen os cederá el 40% de las acciones. ¡Imposible! Anciano Wang, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Muy sencillo, señor Chen. Señor Chen, mi familia Wang está dispuesta a ceder el 45% de las acciones. Esto es mucho más generoso que la familia Shen. ¿El 45% de las acciones de la familia Wang? Esos son cientos de miles de millones en activos. ¿Se han vuelto locos estos dos para traer a Chen Yang? ¿Incluso la base de la familia vais a entregar? Este es el verdadero motivo por el que he invitado al anciano Wang, pero Chen Yang. Seguro que ahora no podéis resistir esta tentación, ¿verdad? Cuando de verdad os unáis a la familia Wang, ¿no estaremos a vuestra merced? 45%. Señor Chen, mi familia Shen está dispuesta a ceder en 50 y 1%. 51%. Shen Mengyun, no se hacen bromas así. Vuestra familia Shen, ¿cómo vais a entregar el control absoluto a un extraño? ¿Quién ha dicho que estoy bromeando? Mi abuelo me ha encargado que me ocupe de este asunto por completo. Señor Chen, mientras estéis dispuesto a uniros a la familia Shen, el 51% de las acciones de la familia Shen os serán entregadas. Lo que vosotros no os atrevéis a hacer no significa que yo no me atreva. Señor Chen, no hagáis caso a lo que dice esta mocosa. Declarad vuestra postura ahora mismo. Uníos a nuestro grupo Wang. Nosotros somos los más sinceros. ¿Vosotros? ¿Qué queréis decir? Anciano Wang, ¿acaso no lo sabéis? El consorcio Saoya estaba bajo el mando de la familia Shen. Ahora que controlo el consorcio Shao, ya es punto .con la familia Shen. Además, las condiciones que me ofrece la familia Shen son mucho mejores que las vuestras. Un 51% de control absoluto. ¿Por qué pensáis que me uniría a vuestra familia Wang? Ja, ja, ja. Bien dicho, anciano Wang. ¿Lo habéis oído? La elección del señor Chen ya es bastante obvia. ¡Ya me las pagaréis! Señor Chen, muchas gracias por confiar en la familia Chen. En nombre de la familia Shen, os aseguro que no os defraudaremos. Trade el contrato. Señorita Shen, entonces no seré descortés. Señor Chen, a partir de ahora, sois parte de la familia Shen. Por cierto, señor Chen, mi abuelo siempre ha querido conoceros. ¿Os vendría bien venir a la familia Shen? Claro que sí. ¡Ay! ¿Ay? Este mocoso maldito. ¿Quién me rechace a mí? Pase. Pero que encima se atreva a despreciar a mi familia Wang en público. No penséis que este asunto se va a quedar así. Lin Wang, reunid todo el efectivo y todos los recursos. En 3 días, debemos asestar un golpe demoledor a la familia Shen. Sí. Shen Shiguang, antes podía mantener una competencia justa contigo, pero ahora tienes a Chen Yang. Así que no me culpes si actúo con crueldad. Sistema. Abre la tienda. Uno que pueda hacer que la gente tenga un carisma supremo. Otro que puede hacer que la gente tenga una inteligencia suprema. Y otro que puede hacer que la gente sea inmortal. Como era de esperar, si es del sistema, es de la mejor calidad. Sistema. Compra todo. Primero tomaré la píldora de la inmortalidad.
Detectado que el anfitrión ya ha tomado la píldora de la inmortalidad. Enhorabuena, anfitrión. A partir de ahora, tendréis la misma longevidad que el cielo. ¿Inmortalidad? Este es el sueño más grande de la humanidad. Es mucho mejor que la píldora de Buelu, la píldora de invisibilidad. Después de tomar la píldora de carisma, mi atractivo para las mujeres ha aumentado incontables veces. Además, después de beber de la fuente de la sabiduría, mi cerebro se ha vuelto mucho más claro al instante. Adelante. ¿Cómo es que de repente el señor Chen me parece tan guapo? Señorita Shen, ¿qué os pasa? Nada, solo quería preguntar. ¿Ya estáis listos? Sí, ya estoy listo. De acuerdo, el coche está fuera, así que, ¿vamos ahora? Señor Shenyang, sobre vuestro asunto, Meng Jun me lo ha contado. Tener tal habilidad a tan temprana edad. Sois un verdadero pilar de talento. La familia Shen está en vuestras manos. Puedo estar tranquilo. Anciano Shen, me halagáis. Solo he tenido suerte. Creo que el señor Chen no solo tiene suerte. ¿Eh? ¿Qué? Vale, lo entiendo. Abuelo, Wang Hongtian ha atacado. En solo unas horas, el valor de mercado de la familia Shen ya se ha evaporado un 9%. Señor Chen, ¿qué creéis? Señor Chen, ¿qué creéis que deberíamos hacer? Dejadme a mí. El efecto de esta fuente de la sabiduría, es la leche. Ahora que tengo una inteligencia superior, invadir la empresa de la familia Wang, es pan comido. Listo, ya está hecho. Señorita Shen, dentro de una hora, veréis a la familia Wang echando humo. ¿Usted? ¿Qué significa esto? Señor Wang, no es bueno. Hay un gran problema. ¿Qué ha pasado? Todos los equipos electrónicos de la empresa han sufrido una intrusión maliciosa, pero incluso los ordenadores tienen la pantalla azul. ¿Qué dices? El cortafuegos de nuestra familia Wang fue diseñado por el mejor equipo del mundo. ¿Qué demonios está pasando? No lo sé. No puedo encontrar la causa. Señor Wang, si no lo solucionamos pronto, la empresa estará acabada. ¡Oh! ¡Mi tablet! Chen Yang. ¿Chen Yang? Así que fue ese Chen Yang quien lo hizo. Señor Wang, no es bueno. Las acciones de nuestra empresa han caído completamente. ¿Qué? La familia Wang. ¿Acaso se acabó? Señor Chen, todos los activos de la familia Shenhan han sido transferidos a su nombre, con un valor total de más de 5 billones. Después de absorber a la familia Wang hace un año, mi fortuna se convirtió en la más grande de las 4 familias ocultas. Ahora mismo, ya soy el indiscutible hombre más rico del mundo. Vamos, a ver la empresa. Sí, señor Chen. Por fin te encuentro. Volvamos a estar juntos. Dejadme estar a tu lado, por favor. ¿Sí? Señor Chen, a esta persona. ¿Queréis que me encargue de ella? No hace falta. Wang Xiao, todo esto te lo has buscado tú. No volváis a aparecer. Ya somos como el cielo y la tierra. Chen Yang, volved. ¡Oh, volved! Yu Wei, Meng Jun, habéis trabajado muy duro este último año. No ha sido duro. Poder estar al lado del señor Chen es mi suerte. Así es, señor Chen. La familia Shen solo en vuestras manos podrá ser la número 1 del mundo. Bueno, dejemos las formalidades. De un pobre chico traicionado por su exnovia a ser el hombre más rico del mundo hoy. Este camino recorrido no ha sido fácil. Ahora, que todo el mundo sea testigo del poder de la casa de subastas extraordinaria. Sistema. Enviad invitaciones de subasta a todo el mundo.